¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron con él? Lo apedrearon. Y luego, ¿qué hicieron después? Y los quemaron después de apedrearlos. ¿Quién pagó por el pecado de Acán? Bueno, vemos que él mismo pagó con su muerte. Es raro en nuestros días que alguien pague con la muerte. Pagamos en muchas otras maneras, pero es raro que paguemos con la muerte. Y en este caso, Acán pagó con su muerte. Entonces, queremos ver varias cosas aquí. ¿Qué es lo que pago yo? ¿Qué es lo que paga usted cuando comete pecado? En primer lugar, se nos queda esa culpa en nuestra conciencia. Una conciencia culpable se nos queda y estamos batallando con nuestra conciencia. La conciencia simplemente es la conducta del hombre. Y lo vemos primero en, si se acuerdan, en Génesis. Vamos viendo ese pasaje rápidamente. Génesis, el capítulo 3 y el verso 7. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Después de que la mujer le da de comer de esa fruta prohibida a su marido, ¿qué es lo que pasa? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. La conciencia de culpa, esa vergüenza que sintieron ellos en su conciencia. Se escondieron o quisieron esconderse de la presencia de Dios. El verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está la culpa en la conciencia. ¿Qué más hace el pecado? ¿Cómo pago yo cuando yo peco? Bueno, eso destruye mi relación con Dios. Cuando yo peco, destruye mi relación con Dios. El pecado es esa separación entre el hombre y Dios cuando el hombre peca. Dios no quiere tener ninguna comunión, ninguna relación con el pecado. Y hay un pasaje en Isaías, el capítulo 59. Si volteamos ahí, vamos leyendo ese pasaje. Dice los primeros 2 versos: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías advirtiendo al pueblo de Israel que los pecados que ellos estaban cometiendo
estaban destruyendo la comunión entre ellos y Dios. ¿Qué más hace el pecado? ¿Qué dice la escritura cuando yo peco? Dice la escritura que voy a vivir una vida de dificultad. Y hay un proverbio en el capítulo 13, si vemos Proverbios 13 y el verso 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Dificultades, problemas en la vida cuando yo vivo una vida de pecado. Y podemos enumerar una lista de pecados que nos enseñan y nos prueban que es difícil vivir una vida. El alcohólico, el drogadicto, homosexualismo, todo, podemos hacer una lista grande y vemos que las dificultades en la vida son muy difíciles. ¿Qué dijo Jesús que hace el pecado? Juan 8:34. Dice Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. Si vivimos una vida en pecado, nos va a esclavizar. Y no vamos a poder salir de esa situación. Estamos presos, esclavizados, dice Jesús. ¿Afecta el pecado mi influencia? Y Jesús en Mateo 5 usa esta figura de la sal. Vamos a ir a Mateo 5. Dice Jesús en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más, no sirve para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Todos sabemos qué uso tiene la sal en nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente en las comidas. Si nos imaginamos una sal sin sabor, una sal sin sabor, dice Jesús, ¿de qué sirve? No sirve absolutamente para nada. Es mejor echarla para afuera. Y así es el pecado en el hombre. Yo vivo una vida de pecado y va a estorbar mi influencia con otra gente. Y el pasaje que leímos al principio, dijo Pablo, la paga del pecado es la muerte. Y el apóstol está hablando de aquí, de la muerte espiritual, no de la muerte física. Es la muerte espiritual, la separación entre mi vida espiritual y Dios. Dios no quiere tener nada conmigo si yo vivo una vida de pecado. Me condena
a una vida de castigo eterno. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, en Cristo Jesús. Así es que, ¿quién pagó cuando Acán pecó? Cuando él tomó de esas posesiones al conquistar esas ciudades en la tierra de Canaán, ¿quién pagó? Él pagó con su vida. Él pagó con su vida. Hay una razón por qué está la imagen aquí de esta agua. Y la idea es esta: cuando se arrojamos una piedra en el agua. Yo creo que todos lo hemos hecho. Se arroja una piedra en el agua y ¿qué es lo que pasa? Cae la piedra en el agua y vemos que ahí donde cae es cuando es el impacto más fuerte que vemos. Pero después de eso vemos que se van expandiendo esas ondas más y más y más y más. Y así es el pecado. El pecado afecta en muchas maneras. El impacto más grande va a ser en mí primeramente, como fue en el caso de Acán. Y después va a afectar a todos los demás. Y es lo que vamos a ver en unos momentos. ¿Quién paga cuando yo peco? Dios paga. Isaías 43, vamos ahí para ver ese pasaje de Isaías. Isaías el capítulo 43 y el verso 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Dios hablando a Isaías acerca de su pueblo de Israel. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades. Volviendo a Josué, el capítulo 7, Josué 7, el verso 1 que leímos. Cuando Acán toma del anatema, cuando toma esas cosas, cuando toma esa propiedad privada que no era de él, dice el verso 1, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El pecado de Acán causó que la ira, el enojo de Dios se encendiera. Lo provocó más el enojo de Dios. Y esa es la manera en que Dios pagó por ese pecado de Acán. Se encendió su ira. ¿Qué dice Hebreos 10? Vamos ahí para ver lo que dice Hebreos 10. Versos 26 a la 31.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué está diciendo el escritor aquí a los hebreos? Es como si bajáramos a Jesucristo de la cruz. Ese sacrificio que Él hizo por toda la humanidad. Bajamos a Jesucristo de la cruz y lo usamos como tapete. Lo pisoteamos. Efesios 4:30. Dice Pablo a los Efesios: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Todos los pasajes mencionados está hablando de las diferentes personas de la deidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién paga cuando pecamos? Dios paga. Volviendo a la historia de Acán, Dios les había dicho a los israelitas que Él les iba a dar la oportunidad de conquistar estas tierras en la tierra prometida, de ganar guerras y tomar ciudades. Dios se los había prometido. Pero este pecado de Acán fue tan grande para Dios que Dios los castigó. Y cuando ellos van y tratan de conquistar la tierra de Ai, dice la Escritura, una ciudad que estaba ahí en la tierra de Canaán. Ai, H-A-I, parece que es la palabra en español. Toma Josué a 3,000 hombres de guerra para ir a conquistar esta tierra. Según Josué era algo sencillo, fácil, él iba a conquistar. Tenía Josué disponible 40,000 hombres para conquistar la tierra. No necesitaba a tanta gente, él nomás llevó como a 3,000 personas. Y Dios los castigó por este pecado de Acán. Él permitió que los de ahí conquistaran a Israel. Y mataron a 36 personas de la nación de Israel. Eso fue lo que tuvieron que pagar por este pecado. Y Josué no entendía. Josué, el líder de Israel, el que tomó el lugar de Moisés para ser el líder
de todo el ejército de Israel. Él no entendió por qué Jehová permitió que a ellos les ganaran en esta guerra. Si Dios nos había prometido que Él nos iba a ayudar, ¿por qué ahora nos corren de la tierra y matan a 36 personas de Israel? No entiende Josué. Hasta que Dios le dice, Josué, mientras haya pecado en Israel, hablando en específico del pecado de Acán, mientras haya pecado en tu casa, ustedes van a seguir siendo conquistados. Tienen que limpiar, tienen que corregir ese pecado que hay en tu campamento. ¿Quién paga cuando yo peco? ¿Quién pagó cuando Acán pecó? Pagaron 36 personas sus vidas. 36 familias. Madres, hijos. 36 familias pagaron por el pecado de esta persona. ¿Quién paga cuando yo peco? ¿Dónde está ese impacto? Vimos la piedra que se arroja en el agua. ¿Dónde es más fuerte el impacto? Es ahí donde cae esa piedra. ¿Dónde es más fuerte el impacto cuando yo peco? Va a ser en mi familia. Vamos ahí a Josué para ver esto. Los versos 22 ahora al 26. Josué 7. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Acán había tomado dinero, había tomado vestuario de esa ciudad, lo trajo y lo escondió en su casa. Manda a Josué mensajeros para ir a buscar estas cosas. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, y luego noten aquí, tomaron a sus hijos de Acán, tomaron a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron a todo al valle de Acor. Y Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. ¿Quién paga cuando yo peco? Mi familia paga. Su familia paga cuando usted peca. A veces los padres pagan un precio muy alto por los pecados de los hijos. Yo creo que todos sabemos esto. El sufrimiento de los padres que pagan ellos por los pecados de los hijos. Proverbios 17:25, vamos ahí.
El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. El hijo necio, el hijo que vive una vida de pecado, una vida de drogadicción, de borracheras, y podemos hacer una lista grande. Y también a veces podemos voltearlo al otro lado. A veces los hijos pagan un precio muy alto por los pecados de los padres. Dice Deuteronomio 5 y el verso 9: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los hijos del pueblo de Israel pagaron un precio muy alto por su desobediencia a Dios. Dios no permitió que esa primera generación entrara a la tierra prometida. Y luego, ya para concluir, ¿quién paga por mi pecado? Jesucristo es el que pagó el rescate por los pecados de toda la humanidad. Y por eso en este día conmemoramos la cena del Señor, que es el pan y el jugo de uva, para recordar es un sacrificio que Él hizo. Fue crucificado para pagar los pecados de toda la humanidad, de toda persona. Eso ya está pagado. Cristo ya lo pagó con la muerte en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que obedecer el evangelio que Él vino predicando. Y es muy sencillo el evangelio de Cristo. Juan 8:24, creer en Jesús. Lucas 13, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme de mis pecados. Es decir, dejar esa vida pecaminosa. Confesar mi fe de que yo creo en Jesús y yo creo que Él es el único que puede limpiarme de mis pecados. Y el mandamiento es de ser bautizado en agua para ser salvo. Estamos hablando aquí de los pecados espirituales. Ya no son pecados físicos como los de acá. No estamos hablando ya de las consecuencias de los pecados físicos. Las consecuencias ahí van a seguir. Eso ya se hizo. No podemos cambiar las consecuencias. Cristo no murió en la cruz para salvarme de pecados físicos. Cristo murió en la cruz para yo poder tener esa comunión con Dios, para poder tener esa relación con Dios. Y cerramos con el mismo verso de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, es esa separación, excomunión con Dios. Esa es la paga del pecado. Pero dice el apóstol, la dádiva de Dios es vida eterna en
Jesucristo. Jesucristo es el que pagó por mis pecados en la cruz. Es la única manera que yo puedo llegar a la vida eterna. En Jesús y obedeciendo su evangelio.